buenas tardes a todas, a todos. Hoy vamos a tener sesión de la Comisión Permanente de manera presencial para analizar, votar los dictámenes de las diferentes comisiones de la Comisión Permanente en los que ha habido consenso entre los diferentes grupos parlamentarios. Y es aparentemente, y digo aparentemente porque la mesa directiva creo que sesiona a la 1:30 de la tarde, va a ser la materia exclusiva de esta sesión de la Comisión Permanente. Y independientemente de que las diferentes comisiones han elaborado los dictámenes en los que digo ha habido consenso, creo que es importante señalar que quizás una parte relevante de la nota son los temas en los que hasta este momento no ha habido consenso para presentarlos a la permanente, por lo menos no para esta sesión. Por ejemplo, en el tema de salud, el Grupo de Acción Nacional, diputados y senadores, han hecho diversas propuestas, entre ellas el tema de los médicos cubanos, por ejemplo. ¿Cuál ha sido su actuación de estos médicos cubanos en México durante la pandemia? ¿Cuántos son? ¿Cuál ha sido su remuneración? ¿Por cuánto tiempo siguen en el país? ¿Cuál es su calidad migratoria? ¿De qué deriva esta colaboración entre el gobierno de México y el gobierno cubano? Hemos solicitado a diferentes instancias información, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, y no ha habido información. El tema de la seguridad, el Grupo de Acción Nacional ha pedido la asistencia del fiscal general Alejandro Gers Manero para que nos informe sobre las acciones de combate a la delincuencia organizada, y no ha habido el consenso para hacerlo asistir a esta permanente. En el caso de transparencia y combate a la corrupción, ha habido diversas solicitudes en donde se ha perdido información. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Texcoco, que se informen las condiciones de venta del acero que está involucrado en la construcción de este aeropuerto, a qué precios, bajo qué condiciones, en qué situación de los materiales. En el caso de economía, hemos presentado iniciativas para el ingreso básico universal, diputados como ingreso mínimo vital, y la pregunta es, bueno, ¿para cuándo vamos a analizar y vamos a entrar a fondo en estos temas? Y dado que esta sesión de la permanente no tiene un tema específico, también estamos proponiendo que hoy en la rueda de prensa podamos comentar acerca de los primeros 20 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, este gobierno ofreció un cambio y el cambio se ha dado, pero no ha sido para bien. Ha habido retrocesos importantes en diversos aspectos: economía, salud, seguridad, transparencia y combate a la corrupción, que van a ser comentados por los legisladores, Sergio, que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Senadora, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Valenzuela. ¿Está por ahí el diputado? Sergio. Sí. El diputado nos acaba de informar que tenía que ir a una sesión de una comisión, por lo cual, si quieren, pues podríamos comentar algo sobre el tema económico, que era un poco lo que él se quería referir. Si por favor, senador Rementería, entonces. Mira, yo diría y les diría a todos los que nos escuchan que ha habido tiempo suficiente para demostrar de qué está hecho este gobierno. Han transcurrido ya 20 meses de la llegada y se sigue culpando al pasado. México, como lo decía la senadora Murguía, está hoy peor que antes. Cuando creíamos que no podíamos estar peor,
pues resulta que sí se puede, sí se pudo, lo están logrando. México se encuentra en un claro retroceso en todos los aspectos. Miren, mucho antes de la llegada del coronavirus, que hoy pareciera el culpable de todos los males en nuestro país, como aquella frase que utilizó el presidente en un video, en donde dijo que por supuesto llama hasta la risa, da enojo también por momentos, dice, íbamos tan bien y nos cayó el coronavirus. No es cierto, presidente, no íbamos bien, íbamos muy mal. El presidente prometió un crecimiento del 4% anual. Por supuesto que no se va a lograr. Lo que tenemos es una recesión económica que no inició en el 2020 ni con la llegada del coronavirus, inició en el 2019 y que no ha parado. El último trimestre, por cierto, es un dato histórico, rompiendo récords. La caída de la economía en 18.9. En lo que va del sexenio se han perdido 1.300.000 empleos formales y 10 millones de informales. Estos son cifras a mayo y son cifras, por cierto, oficiales. Más de la mitad de las personas no les alcanza con sus ingresos para adquirir la canasta alimentaria. Y eso no es una cuestión de la casualidad. En el PAN, lo hemos dicho no una, muchísimas veces en este periodo de receso, incluso desde antes que se decretara el receso, que se necesitaba una ley de emergencia económica, que se necesitaba el ingreso básico universal, que no es otra cosa más que darle recursos a la gente y para poder disminuir la crisis económica al tiempo de poder soportar la emergencia económica y sus recomendaciones. Pemex, por ejemplo, perdió el grado de inversión y 952.385 millones de pesos en lo que va del sexenio. Es una barbaridad de dinero. Es una empresa, es la petrolera más grande del mundo y la más endeudada del mundo. Ellos hablan solamente de la deuda que se tiene financiera. Habría que sumarle el pasivo laboral, que es enorme. Senador Rementería, perdón que lo interrumpa, ¿puede mover un poquito su cámara hacia abajo? Es que lo estamos... Ahí está, perfecto. Muchas gracias, disculpe. No te preocupes, gracias, Sergio. El Santa Lucía, el Tren Maya, Dos Bocas, Constellation Brands, la nueva política energética han generado un ambiente de desconfianza entre la inversión privada. Vamos, el despilfarro del presidente en megaproyectos, en estadios de béisbol, en pérdidas de Pemex, ascienden a más de 1.5 billones de pesos en 20 meses de este gobierno. Esta cifra, nada más para que podamos ponerla en perspectiva, representa 60% de los pagos que se le han hecho al FOBAPROA en 20 años y equivaldrían a 294 aviones presidenciales. Creo que no hay una línea en el mundo que tenga tal cantidad de aviones. En 4 meses los inversionistas, en estos últimos 4, los inversionistas extranjeros retiraron del mercado de deuda gubernamental equivalente a 17.170 millones de dólares. La mala conducción del país está reflejándose en los números. No hay un solo indicador en materia económica que hable de que las cosas se están haciendo bien. El desastre económico es innegable. El presidente lo sabe. Por ello, insiste en cambiar ahora la medición del PIB y decir que las familias mexicanas no aspiran al crecimiento y a la prosperidad, sino al bienestar del alma. Vaciladas. Lo que la gente necesita es poder tener el recurso para poder lograr el sustento de su familia. No se puede pensar de otra manera. El presidente hoy genera, a partir de este desastre que ha generado él y su gobierno, distractores. Ahí tenemos casos que están en los medios de comunicación, que están siendo ventilados, cuando solo quiere hablar del avión y se está cayendo Coahuila, Nuevo León y los estados del norte por un huracán. Cuando tenemos este desastre económico, vienen y ponen en un circo mediático a un delincuente como es Lozoya, tratando de desviar la atención de los temas que verdaderamente importan. Vamos a hablar, presidente, vamos a hablar, sí, vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de la seguridad y vamos a hablar de los temas urgentes para la población. Muchas gracias, senador. Diputado Héctor Jaime, por favor. Ya, me parece que ya está por aquí el diputado Valenzuela. Sí, ya está. Se tocó el tema, Sergio. ¿Ya se tocó el tema? Sí, okay. Pues es el de economía. Sí, perfecto. Diputado Héctor Jaime, por favor. Perfecto. Bueno, pues en el caso de salud, como ya hemos mencionado, ha sido un verdadero desastre la política
del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de todo su séquito, incluido el subsecretario y vocero universal del tema. En el tema de salud, pues recuerden ustedes que a 20 meses se prometió que iba a ser un servicio de salud gratuito y de calidad, como en Canadá o en los países nórdicos. De manera abrupta, sin planeación, se eliminó el Seguro Popular, se creó el INSABI, que todavía ahorita no nace con la claridad meridiana, no hay reglas de operación, no se sabe qué va a hacer, y en días pasados, de manera catastrófica, adicional con la aprobación del grupo mayoritario de Morena, pues se decide con toda opacidad, sin transparencia, ahora ir a comprar los medicamentos con un convenio en lo oscurito para fines prácticos entre la UNOPS y el INSABI. Aquí la pregunta sería, ¿por qué este convenio para aportar medicamentos a México no se extendió hacia el IMSS, hacia el ISSSTE, hacia SEDENA, hacia CEMAR? Porque llama mucho la atención esta opacidad con la que están manejando un aparente convenio abierto para todos los medicamentos. Ustedes saben que esta compra centralizada de medicinas enviada primero a la Secretaría de Hacienda, cuando se fue la ex titular de la oficial mayor, que ahora es la titular del SAT, pues volvió a regresar al IMSS, vuelve a regresar a esa oficina y ahora ya se va a ir a una oficina en algún lugar del mundo para que la UNOPS pueda estar comprando el material de curación y medicinas. Insisto, ahorita el convenio marca solo el INSABI y no el resto de las cosas. Sigue sin haber medicamentos para VIH, sigue sin haber medicamentos para niños y niñas con cáncer, sigue sin haber medicamentos para cosas ordinarias que tienen que ver con la vida de los niños, en el caso de las enfermedades raras y con las enfermedades crónico-degenerativas. Esta desasiada eliminación del Seguro Popular, en el caso de la pandemia, vino a caer en el peor de los escenarios, donde la mayoría de los estados donde el INSABI es el responsable de lo que ahí ocurre, pues se ha hecho ojo de hormiga, no aparece ni su titular ni sus directivos funcionando en lo que ahí está ocurriendo. Por fortuna, el ejército en algunos hospitales les ha hecho el quite al INSABI, pero sigue sin llegar los planteamientos centrales en el caso de la atención prioritaria para el COVID y la atención ordinaria para todos aquellos padecimientos que están causando también muertes que pueden ser prevenibles si se hubiera hecho una buena planeación. Esta escalada masiva de COVID que está sin control, francamente sin control, ahora se supone que es agosto, puede ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya llegamos casi de los reconocidos a 50,000 fallecimientos y aparte otros 50,000 no reconocidos por el gobierno en el caso de la pandemia. Esta poca transparencia en los números ha hecho que además existan estos golpeteos formales con los gobernadores que se sienten traicionados por un gobierno federal que los ha abandonado, que no les ha mandado recursos, a los más unos cuantos cubrebocas que reclutaron por ahí en las aduanas, unos cuantos respiradores, pero la verdad es que los gobernadores no han tenido nada líquido adicional a lo que pudiera ser para el combate a la pandemia. México con resultados paupérrimos en el sistema de salud. Somos el país hoy ya honradamente el tercer lugar. Vamos a ir quizás ya por el segundo lugar antes de que termine este año. Y este pronóstico de contagios activos se da con una resistencia absoluta al uso de cubrebocas. Ya nos dio gusto hoy, por segunda ocasión vimos al presidente con un cubrebocas, lo cual marca, a decir él, o que se acabó la corrupción, pero lo dudo porque ahora su gobierno es el más corrupto en el tema de salud, el más poco transparente. México es el país que tiene más funcionarios médicos, profesionales de la salud, enfermeras afectados, más del doble o triple en algunos casos de mortalidad, y esto se dio pues por la mala planeación del sistema, y lo que es peor ahora, esta baja de los médicos y enfermeras calificados en la primera línea de defensa ha hecho que a lo mejor están cubriendo un profesional por otro sin tener la capacidad en los espacios que son críticos, como las terapias intensivas o el uso de ventiladores, y también esto puede ratificar una tasa de letalidad excesiva en los pacientes que llegan a los hospitales. México registra, por último, en el caso de los niños, también una tasa de las mortalidades más altas. También aquí refleja que todo lo que se necesita para la atención de un enfermo grave no lo estamos teniendo. Esta dejadez del Sistema Nacional de Salud a 20 meses de distancia, con menos presupuesto, con el presupuesto que no se ha ejercido en los últimos, de enero a junio de este año, es impresionante que la cantidad del ejercicio en salud está por debajo del que se ejerció en el año 2019 sin pandemia. Creo que ahí Valeria Moy y el registro del Instituto Mexicano de la Competitividad ha dejado desnudo lo que realmente está ocurriendo con un gobierno desorganizado, sin administración, sin control,
sin profesionalismo. Sin duda que este discurso oficial de la pandemia está llegando a su fin. En los próximos momentos en la permanente se van a dar cuenta que no va a llegar a su fin. Van a empezar a decir que para septiembre no se puede. ¿Cómo vamos a arrancar el primer periodo ordinario del último año legislativo, el 1 de septiembre? 500 legisladores más 128 senadores más el equipo de apoyo en el Palacio de San Lázaro. Va a ser imposible que se arranque, porque evidentemente la pandemia no está para absolutamente controlada, y mientras más la gente salga hacia el exterior, pues va a haber mucho más camas desocupadas por mortalidad de la gente en su casa debido a esta mala planeación. Sin duda que estaríamos esperando que el registro de casos, contrario a lo que ellos están comentando, a que el gobierno está comentando, seguirá siendo en increciendo. Es cuanto, Sergio. Muchas gracias. Diputada Josefina Salazar, por favor, y posteriormente senadora Moreno. Muchísimas gracias. Pues, muy buenos días. Ya, listo. Muy buenos días a todos. Pues uno de los temas que sin duda alguna fue una de las banderas del presidente de la República, que es el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción, pues definitivamente estamos viendo que también es un punto en el que está reprobado. El 22 de enero, Transparencia Internacional dio a conocer el índice de percepción de corrupción del ejercicio 2019, ejercicio en el que el presidente estuvo en funciones prácticamente el año completo. Y pues bueno, a México le dio la evaluación de estar en el lugar 130 de los 180 países que fueron evaluados. Es decir, que entre 2018 y 2019 la calificación de México aumentó 1 punto y su percepción relativa mejoró solamente 8 posiciones. México todavía tiene mucho también que mejorar en el tema de percepción de la corrupción, ya que de todos los miembros de la OCDE, México ocupa, por supuesto, uno de los peores lugares en el índice, que nada más es seguido por Turquía con 41 puntos y México, porque está por encima de México con 12 puntos únicamente. Y esto queda claro definitivamente dentro de los llamados de atención que se tienen que hacer con respecto a las personas que están cercanas al presidente de la República. Uno de los aspectos que él decía es que no iba a permitir la corrupción ni la impunidad y que se iban a eliminar los privilegios de los funcionarios públicos y eliminar también los lujos, los abusos y los despilfarros que se hicieran en su gobierno. Sin embargo, estamos viendo cómo tiene cercanos a servidores de primer nivel que han sido evidenciados por el enriquecimiento ilícito o la falsedad de sus declaraciones patrimoniales, las condonaciones de impuestos, el desvío de recursos federales, el tráfico de influencias. Y como ellos podemos mencionar, por ejemplo, a Epigmenio Ibarra, con la condonación ilegal de impuestos a la productora Argos Televisión, aunque el SAT le rectificó y anunció una disminución de multas por 3,000 millones de pesos y que a la fecha, pues bueno, obviamente habla de los beneficios que ha tenido Epigmenio Ibarra por parte de la Cuarta Transformación. También tenemos el caso emblemático de Manuel Bartlett y todas las propiedades y los bienes raíces que él posee y también su familia, y que sin embargo a la fecha no ha podido decir de dónde provienen estos bienes que están declarados. El caso de Jacob Polensky también, con el desvío de recursos de su propio partido de Morena, que también a la fecha está impune y no se le ha dado seguimiento al desvío de recursos y a la afectación del patrimonio que tiene en este partido. El caso de Ana Gabriela Guevara, que tiene conflictos de interés y que ha pasado extorsionándose a los empresarios a través de la función que está llevando en la CONADE. El tema de Rocío Nale, también en el tráfico de influencias, en asignación de contratos por obras relacionadas en la refinería de Dos Bocas. El tema de Zoé Robledo, en la compra de ventiladores y a sobreprecio por parte del IMSS, al hijo de Manuel Bartlett. Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman, en donde se señala también un patrimonio que asciende a más de 60 millones de pesos y de los cuales tampoco no se sabe de dónde proviene la adquisición de los mismos. Entonces estamos viendo cómo esta parte del presidente que no iba a permitir tener gente cercana que estuviera gozando de beneficios y de privilegios, vemos cómo no ha sido cierto, cómo ha sido una total mentira
la que dijo en campaña y su actuación ahora como presidente de la República. Dijo que el avión presidencial era un acto de corrupción y que iba a ser vendido, pero ni lo ha vendido, ni ha sacado los boletos, y es un tema que utiliza como un distractor para desviar de los temas verdaderamente importantes en México. Anunció un ahorro de 500,000 millones de pesos por la eliminación de la corrupción, y a la fecha no sabemos si existen estos recursos, a dónde fueron destinados, a qué dependencias, a qué proyectos, a qué programas. Nada de eso nosotros tenemos conocimiento. Y por supuesto, pues qué hablar de las compras y de las obras gubernamentales que se han hecho prácticamente en esta administración, llevando el 80% de las adquisiciones de manera directa. Y como ejemplo, pues tenemos el caso de Pemex, en donde se hicieron un total de compras por 179,346 millones de pesos, y de las cuales solo el 40% fueron por invitación restringida y el 17.4% fue por adjudicación directa, prácticamente evitando el proceso de licitaciones públicas como lo marca la ley. Entonces, estos son los casos emblemáticos del presidente de la República, donde se demuestra que no está siendo congruente con sus temas de campaña, que no se está combatiendo la corrupción. Tenemos también el grave problema en donde las dependencias, prácticamente página a la que entramos de cualquier dependencia, no está actualizada la información, no muestra lo que la ley de transparencia establece como la información pública de oficio. Todos los links a los cuales uno entra están prácticamente, se cortan, no remiten a ninguna información clara y precisa. Y pues estamos hablando de una total opacidad y en el manejo de los recursos de la Presidencia de la República, y pues obviamente queda más que evidente la falta de lucha contra la corrupción que tanto anunció el presidente de la República. Hoy tenemos el caso de Lozoya, él se encuentra en su casa, él se encuentra en pantuflas, y bueno, sin una situación clara ni concreta de hacia dónde van las investigaciones, y por supuesto todo queda en tema mediático. Senadora Murguía, por favor. Gracias, Sergio. Muy brevemente, en el tema de la seguridad, el presidente ofreció pacificar al país. El 2019 se registró como el año más violento desde que se llevaba registro, y todo parece indicar que el 2020, con todo y pandemia, va a estar peor. Después de una fuerte escasez de combustibles en esta supuesta guerra del huachicol, el huachicol continúa. Se ofreció regresar el ejército a los cuarteles, pero las Fuerzas Armadas van a permanecer en labores de seguridad pública hasta el 2024. La Guardia Nacional se ha usado como el muro humano de Trump para contener la migración, y se han alejado estas fuerzas del orden de las labores de seguridad para las que fueron concebidas. La liberación de Ovidio Guzmán dejó en evidencia la debilidad de las fuerzas del orden en México para combatir al crimen organizado. Cada día, 96 personas en promedio pierden la vida, y estas personas están vinculadas a delitos relacionados con la delincuencia organizada, es decir, del fuero federal. Este gobierno ha sido el más violento de la historia. Mucho se ha cuestionado el gobiernos anteriores, Peña Nieto, Calderón, pero en este gobierno ha habido 46,000 delitos dolosos en 19 meses de gobierno. En tiempo de Calderón, 17,000, y en época de Peña Nieto, 27,000 en el mismo periodo. Los feminicidios no dejan de crecer y ha aumentado la violencia doméstica durante la pandemia. Recientemente el atentado en pleno Reforma contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y el presidente ha dicho reiteradamente que no va a cambiar su estrategia de seguridad. Necesitamos reconsiderar. Ha habido retrocesos importantes y tienen que revisarse las políticas
y la estrategia en materia de seguridad si queremos pacificar este país. Muchas gracias, senadora. Pasaríamos a las preguntas. Tenemos un listado amplio de preguntas. Empezaríamos con las de Israel Aldave. Nos dice, por los pocos resultados en todas las materias, ¿consideran que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno fallido? Senador Rementería, por favor. Yo diría que sí. La verdad es que me parece que es un gobierno que no tiene rumbo, es un gobierno que se mueve a base de ocurrencias, cosas mediáticas que pueden caer bien en la población, pero que no generan resultados de largo plazo. Yo creo que los resultados muestran si un gobierno avanza o no. Y en este gobierno, todos los resultados en las distintas materias, en seguridad, en economía, en salud, en educación, muestran pues indicadores que van justo en sentido contrario de lo que la gente desearía. Así que sí, yo considero que sí es un gobierno que se podría considerar como un gobierno fallido. Gracias, senador. La bancada del PAN acompañará la propuesta de Monreal para que el periodo ordinario de sesiones se lleve a cabo de manera virtual. Senadora Gálvez, por favor. Yo antes de acompañar preguntaría qué información tiene Monreal. Creo que debe de legislarse el tema de que pueda haber sesiones a distancia. Ese es un tema que hemos planteado en el PAN. Pero antes que nada que nos diga qué información le ha dado Gatell a él, que no nos ha dado al Senado, para que plantee la posibilidad de que no regresemos en septiembre. Todo indica que la pandemia va para largo y ellos simplemente están tomando sus debidas precauciones. Gracias, senadora. Todo indica que Morena no soltará la mesa directiva del Senado de la República. Si se quedan con ella, ¿habrá ingobernabilidad en el legislativo? Senadora Murguía. Bueno, el coordinador Curi ha estado expresando que están en pláticas, en diálogos en la Junta de Coordinación Política. Evidentemente, pues ha habido ya antecedentes en que aún con minorías como las que representa el Grupo de Acción Nacional, que representa la primera minoría en el Senado, se han asignado en un espíritu de apertura democrática la presidencia de la mesa directiva. Y bueno, el hecho de que en este caso no se concediera esta condición que se ha hecho ya considerado un uso frecuente en el Senado, bueno, pues nos hablaría de que no hay apertura democrática y respeto y reconocimiento de la pluralidad y de las minorías. Muchas gracias, senadora. Karina Aguilar nos pregunta, ¿se suman al llamado del presidente para que los jueces hagan bien su trabajo en el caso del Marro y no lo dejen en libertad? Senadora Gálvez, por favor. Qué bueno que el presidente le pide a los jueces que hagan bien su trabajo. Yo le pediría al presidente que también haga bien su trabajo, porque realmente los resultados que ha dado en materia económica, de seguridad, de salud y de combate a la corrupción es reprobado. Entonces, es momento que él vaya poniendo niveles de exigencia mucho más altos al interior de su gabinete y, por supuesto, exigirle a los jueces que hagan bien su trabajo, pero pues el buen juez por su casa empieza. Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo quisiera preguntarles en respecto de estas amenazas que hubo por parte del gobierno federal de exhibir a funcionarios y que todavía persisten, exhibir a funcionarios que probablemente o que presumiblemente habrían participado en esta pues colusión para aprobar las reformas energéticas. Ya se ha hablado pues de que fue el propio PAN quien las impulsó y después el presidente Peña las retomaría. Pero queda o persiste esta duda en la población de si Lozoya tendrá realmente elementos para culpar a gente de Acción Nacional, y parece ser que el presidente no apunta hacia la corrupción, sino a los enemigos políticos. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Todos. Senadora Murguía, después senadora Gálvez y finalmente senador Rementería. Senadora Murguía, por favor.
No la escuchamos. Diputada Josefina creo que también pidió la palabra. Senadora Murguía. Es muy difícil opinar sobre supuestas filtraciones, delaciones, supuestos que no tienen un contenido formal, ni siquiera el origen en un proceso judicial. En estas condiciones, bueno, pues, ¿qué se puede contestar de ciertos supuestos que dicen que son? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se está buscando es generar un circo mediático en torno a, pues, el combate a la corrupción. No es que les interese al gobierno federal combatir la corrupción, acabar con la impunidad, ni siquiera mejorar las condiciones de la impartición de justicia. Simple y sencillamente lo que buscan es hacer un ataque mediático en contra de los grupos de oposición con un propósito electoral muy claro, que es el 2021. Son filtraciones, delaciones, supuestos, sin ningún soporte, que lo que tienen es un propósito electoral. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, posteriormente el senador Rementería o la diputada Josefina Salazar. Senadora Gálvez. Después de conocer el memorándum ayer en materia energética, me queda clarísimo que lo que el presidente quiere es echarle para atrás la reforma energética. Él está construyendo una retórica conveniente donde diga que esa reforma se aprobó a base de billetazos, así como ahorita el PT está comprando a sus diputados, parece. Ellos aseguran que ese fue el mecanismo. Bueno, no sé si haya pruebas, y si las hay, que cada legislador asuma las consecuencias, pero el fondo del asunto tiene que ver con el tema de la reforma energética. El presidente lo que quiere es echar para atrás la reforma, tener los argumentos mediáticos para hacerlo, y pues otro día discutiremos de la gravedad de lo que implicaría que la CFE, véanse hoy un artículo de Reuters, de cómo la termoeléctrica de Tula es de las más contaminantes del mundo. Eso es lo que quiere el presidente. Quiere que México tenga un retroceso en energías limpias, quiere que México le apueste a los hidrocarburos, y por eso ha ido construyendo la retórica con Lozoya. Ese es mi punto de vista después de leer ayer el memorándum grave y delicado, donde prácticamente le dice a sus funcionarios que violen la ley. Diputada Salazar, ¿pedía la palabra? Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que el caso de Lozoya es es evidente que la preferencia del presidente de la República a que le gusta que estos temas son mediáticos y que pues él tiene acuerdos, ¿no? Recordemos que en este caso en concreto, quien tiene los señalamientos es concretamente Lozoya. ¿Y qué es lo que hace él? Desviar la atención hacia funcionarios que por supuesto también ya salieron a decir y argumentar la parte de su defensa. Y el presidente de la República dice, hay que proteger a Lozoya porque es la persona que nos va a dar a conocer el tema, él va a dar a conocer un entramado que, por cierto, no ha podido comprobar o no se han dado argumentos sólidos para lo mismo. Y pues bueno, prácticamente a él, que es el que está señalado, prácticamente le están dando el tema de no te vas a preocupar, contigo no vamos, contigo tú no va a haber ningún señalamiento ni a tu gobierno, y vamos echándole tierra a los que están en contra de la actual presidencia de la República, ¿no? Obviamente, pues aquí no se trata de que se den a conocer filtraciones ni que haga públicas estas supuestas declaraciones o estos supuestos videos y pruebas que tiene contra los funcionarios, sino lo que se estaría esperando es de que se siga las investigaciones correspondientes, que se aplique la ley. En el caso de que existieran algunas situaciones, por supuesto que se atiendan. Nosotros no estamos a favor de que se solape la corrupción, pero tampoco estamos a favor de que se pretenda hacer un circo mediático con este tema, y de que no se dé seguimiento también a los verdaderamente responsables y a los que han sido señalados desde un inicio. Muchas gracias, diputada. Senador Rementería.
Bueno, Sergio. Adelante, senador, sí se le escucha. Gracias, Sergio. Miren, la razón por la que está Lozoya en nuestro país no tiene nada que ver con la reforma energética, ni con las reformas estructurales del país en años anteriores. La razón por la que ese delincuente está en nuestro país es porque es perseguido por una puntual acusación, en donde hubo sobornos, en donde ya la fiscalía comprobó su participación, en donde ya un juez lo vincula a proceso, pero inexplicablemente se le deja en libertad, condicional, pero en libertad, seguramente descansando en alguna de sus casas que precisamente son materia de la acusación. Es pues el caso de Lozoya un distractor, es algo que el presidente quiere construir por una razón contra el PAN. A ver, es verdaderamente ridículo que legisladores del PAN hayan tenido la posibilidad de coludirse para aprobar una reforma que ellos mismos estaban impulsando y no desde esa legislatura, desde tiempos anteriores. Es verdaderamente ridículo. Lo que está pasando aquí es que el PAN viene de regreso y viene fuerte. Es la oposición del 2021. Así va a ocurrir. Y entonces el presidente lo que pretende construir es desde ahora un escenario el que lo pueda llegar a descalificar. Y claro que está aprovechando, como lo decía la senadora Xóchitl Gálvez, esta posibilidad para echar abajo una reforma energética que su cabeza no entiende qué es lo que está en todo el mundo sucediendo, qué es lo que se tiene que apostar a las energías renovables. Sin embargo, él pretende, por un lado, enlodar al PAN, pero no lo va a conseguir, porque ni tiene las pruebas ni las tendrá. Y en todo caso, que proceda contra quien tenga alguna responsabilidad, que estoy seguro que el PAN en ello está limpio. Es el PAN la oposición que hoy representa realmente una opción para los mexicanos. Entonces, no podemos entrar en ese juego. Esto es un distractor y yo diría lo que hay que hacer es hablar de los temas, volver a nuestros temas. A ver, presidente, dime qué han hecho con la pandemia. ¿Por qué no han actuado a tiempo y han evitado muertes que por culpa de este gobierno, del subsecretario López-Gatell, gente que ha perdido la vida por estas inconsistencias, por estas contradicciones en todas sus actuaciones? ¿Por qué no se han resuelto los problemas económicos? ¿Por qué a través de estas políticas públicas erróneas, absurdas, anacrónicas, se pierden los empleos en nuestro país? De eso hay que hablar, no de estos distractores. Hay que dejarlo pasar, que realmente eso es lo que es, un distractor, y en todo caso centrarnos en lo importante, cómo resolver los problemas de México que hoy son más graves de lo que eran antes por culpa del gobierno de Morena. Muchas gracias, senador. Gerardo Cedillo nos pregunta, viene la temporada más difícil de huracanes, fríos, y con esto la pandemia crecerá. ¿Qué panorama avisoran para el último cuatrimestre del año? ¿Hay fondén y bolsillo que aguante? Pues la verdad, ya estamos viendo que la gente se tuvo que rascar en la península de Yucatán, ya pasó. Lo que pasó en Tamaulipas, Nuevo León, no hay fondén, no hay apoyos. Este gobierno no apoya. Al contrario, quita todos los apoyos que pueda. Él le está apostando a que sus dádivas hagan que la gente, ante la brutal pobreza en la que va a estar, o sea, ahora sí que el presidente está logrando un objetivo, hacer pobres a los que no eran pobres, para ver si con sus dádivas puede volver a ganar el 21. No hay apoyos, no hay fondén, hay recortes y la gente la está pasando muy mal porque ni siquiera hay sector privado que pueda emplear a estas personas. Muchas gracias, senadora. Nos pregunta Gerardo Segura. Dice, de no aprobar el IBU representa estar en contra del pueblo, al que López Obrador dice defender. Y si López Obrador se niega a apoyarlo, ¿podrían aprobarlo en el Congreso? Claro, con el apoyo de Morena que le han dado, con el apoyo de Morena, si es que este da su respaldo.
Pues podríamos apoyarlo, pero ni siquiera se atreven a discutirlo. Aparentemente va a empezar una mesa de diálogo. Esperamos, Lupita, que hoy nos informen cuándo se instala, pero pues es porque ya no aguantan la presión. Ojalá, yo hago votos porque los senadores de Morena demuestren y los diputados independencia y autonomía como legisladores y le entren a debatir un tema que el pueblo se los va a agradecer. Muchas gracias, senadora. Gabriel Santomila nos pregunta, a pesar de no tener números favorables en temas como la economía, la seguridad y, por supuesto, en materia de salud, ¿a qué atribuyen que el presidente López Obrador siga con porcentajes favorables de popularidad? ¿A eso se enfrenta el PAN? ¿Convencer que es una mejor opción de cambio que Morena? Senador Rementería. En realidad, lo que está sucediendo en México en estos momentos y a qué se debe, creemos nosotros, la popularidad que todavía tiene el presidente es primero a que la crisis empieza a manifestarse en los indicadores superiores y luego irá pasando poco a poco, como ha venido ocurriendo, irá tocando a los bolsillos de las familias mexicanas. ¿Y por qué la popularidad? Bueno, porque el presidente todos los días se para a hablar en sus discursos mañaneros de las cuestiones que la gente quiere oír, de las promesas que hace pero que no puede cumplir y de los programas sociales a través de los cuales simplemente regala el dinero sin control, sin auditoría ese gasto, sin, por supuesto, metodología, sin una sistematización que pudiera garantizar un verdadero o una verdadera solución de esos problemas. Lo que estamos es ante un gobierno absolutamente populista. Por eso es que el presidente todavía sostiene algún nivel de aprobación. Pero, ojo, hay que decir y que la gente sepa, viene cayendo y viene cayendo fuerte. Y ha caído por culpa de sus malas prácticas. Yo no deseo que le vaya mal al gobierno. Yo desearía que le fuera bien. Pero evidentemente parece que no tiene intenciones de corregir. Y hoy lo que estamos viendo es que todavía se sostiene por esas prácticas populistas y porque la realidad de la crisis y la profundidad de la misma todavía no se ha dejado sentir con toda su fuerza en la población. Pero lamentablemente parece que así va a ser y entonces veremos cómo la realidad de esa aprobación o esa popularidad pues tendrá que ajustarse y fuerte a la baja. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra Leti Robles. Leti, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, muy buenas tardes, senadoras, senadores, diputados, diputadas. Buenas tardes. Les quiero preguntar dos cosas. Una, más allá de que si el presidente de la República apuesta o no por las energías renovables, quisiera saber si la firma de acuerdos internacionales, tanto el TEMEC como el que tiene que ver con Asia y el que se está trabajando con la Unión Europea, permite que haya una reforma energética que modifique en esencia las reglas energéticas que tenemos ahora y que se basan en la participación del sector privado para coadyuvar al Estado en la generación de riqueza a partir de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos. Entonces, por eso esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta a los diputados y diputadas federales del PAN. ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad de que Gerardo Fernández Noroña pueda ser el presidente de la mesa directiva de San Lázaro? Muchas gracias. Yo contesto la primera, Sergio. Por supuesto que el memorándum que fue emitido en el mes de julio ya podría ser producto de una controversia en los paneles internacionales. En este comité de medio ambiente se podría ya iniciar con ese simple memorándum, porque ahí lo que dice el presidente pues es de que no echen para atrás la reforma energética, pero le da la instrucción a un organismo regulador. La CRE no debería de ser el empleado del presidente. La CRE está para poner el piso parejo entre todos los competidores. Entonces, este memorándum sí llama la atención porque luce ilegal, invita a los funcionarios a violar la ley y lo han hecho hasta ahora. La Corte
los ha parado en seco. Prácticamente han perdido todas las intentonas que han buscado a través del SENACE, a través del memorándum de la secretaria Nale, pues la Corte les ha dado suspensión. Si hubiera una intentona de presentar una contrarreforma energética, que me supongo que para allá va el presidente, es más, ya lo anunció, yo creo que sí habría controversias en materia de tratados internacionales con el TECMEC, con Europa, porque sin lugar a dudas serían violatorio a lo que nosotros nos comprometimos, que es la producción de energías limpias. Yo recomendaba hoy la lectura de un artículo que sale en Reuters, justo porque habla de la gravedad de la contaminación que tienen las plantas generadoras de electricidad de la CFE. Senador Rementería, por favor. Me voy a referir exclusivamente a la primera parte de la pregunta. La segunda parte seguramente los diputados nos podrán dar cuenta de la opinión respecto de la aspiración del diputado Noroña. Miren, el memorándum, que pareciera ser una forma que se está volviendo recurrente de gobernar, lo hace el presidente desde su investidura. Por lo tanto, ya se puede considerar como un acto de gobierno, por supuesto ilegal, que habrá que recurrir. Seguramente estaremos revisando los próximos días la pertinencia de combatirlo por la vía jurídica, porque no es un acto de una persona que manda una carta a alguien. Cuando lo hace en su calidad de presidente del país, y esto por supuesto que tiene implicaciones. No podemos permitir que los órganos reguladores que están constituidos con fines muy claros desde su formación, pues aquellos fines para los que se constituyeron, simplemente el presidente los quiera torcer. Más allá de las razones que pudiera tener y la argumentación que él pueda esgrimir, no puede bajo ninguna circunstancia en un documento en donde hace prácticamente 16 puntos petitorios a los órganos reguladores en materia energética, que simplemente dejen de lado lo que son sus obligaciones. Sí se cuida al decir que esto tiene que ser dentro de la ley, pero también lo que está proponiendo al final es el poder obstaculizar todos aquellos trámites para la industria que pueda generar a partir de la iniciativa privada nacional o extranjera la generación de energía por otras fuentes. E incluso da instrucciones para que primero se le compre a Pemex, se le compre a Comisión Federal de Electricidad. Aunque luego, sea más cara. Les propone un orden de a quién se le debe considerar, cuando eso no es facultad del presidente, para eso están esos órganos. El presidente actúa en nombre de su investidura, así que precisamente en esa condición, como lo hace todas las mañanas, pues se tiene que combatir. Tenemos que empezar de una vez a irle señalando por la vía jurídica que no puede pararse en la tribuna del Palacio Nacional a descalificar a todo mundo cuando lo hace en nombre de las instituciones, como jefe de las instituciones de este país, y simplemente utilizando además recursos públicos. Así que habrá que valorar hasta qué grado podemos llegar para eventualmente ir denunciando el uso de recursos públicos para en el desvío del uso de estos recursos públicos para fines particulares que los ve él como una situación personal, pero que no los puede utilizar ni para descalificar a la oposición, ni para emitir este tipo de memorandos. Todos los actos que realiza el presidente en esa condición son actos de gobierno que, por supuesto, tienen implicaciones que habremos de analizar cuál sería la forma de controvertirlos. Lo que hoy ha hecho con este memorando prácticamente es buscar el echar por tierra la reforma energética. Cuando en el mundo se va hacia las energías renovables, aquí en México
las queremos abatir, las queremos destruir, las queremos cancelar e ir a lo que son precisamente la generación de energía a través de combustibles fósiles. Eso, además de ir contra las normas jurídicas de nuestro país, las que ya existen de los órganos reguladores, también atenta contra el medio ambiente. No, y aquí yo quisiera precisar, Julen, al decir que le compren primero a CFE, pues estaríamos comprando energía más cara. Y eso es un quebranto a la nación. Además, porque CFE produce energía más cara que sus competidores. Por eso quieren sacar a los competidores, porque son mucho más baratos. ¿Y qué va a pasar? Que los usuarios, además de cara, va a estar escasa la energía. Sí, perdón, senadores, y justamente en eso se centraba mi pregunta. Al intentar sacar a los competidores, ¿no está atentando contra los acuerdos internacionales de competencia que existen, que ya se firmaron? Absolutamente sí. Por eso te digo que ese memorándum es muy evidente cómo ya da la instrucción de que saque a los competidores, y con ese memorándum los competidores podrían ir a un panel a presentarlo y a presentar una demanda contra México, y México podría tener que repararles el daño de manera tremenda y pagaríamos muchísimo dinero. O sea, al final de cuentas, esos competidores tienen herramientas jurídicas para protegerse, pero pues vamos a acabar pagando más cara la energía y vamos a y la demanda también, Xóchitl, al presidente desde aquí, no solamente los tratados internacionales, no, porque el presidente lo que está haciendo con este memorándum es invitando a violar la ley. A violar la ley. Y eso, por supuesto, tiene que tener consecuencias. No puede ser que esto suceda así y no pase nada. Es muy, muy grave ese memorándum. Muchas gracias, senadores. Diputada Josefina Salazar. Muchísimas gracias. Pues mira, gracias, Leti. Con respecto a tu pregunta en la Cámara de Diputados, primeramente hay que recordar cómo quedó conformada la Cámara de Diputados el 5 de septiembre cuando nosotros tomamos protesta, en donde, de acuerdo a los resultados electorales, Morena tenía 252 diputados, el PAN tiene 79 diputados, el PRI tiene 47, representando el 50, el 15 y el 9.40%. Seguido del PRI le sigue el PT con 31 diputados. Con esto, y de acuerdo, estos fueron de acuerdo a los resultados electorales que se presentaron en septiembre del 2018. Adicionalmente a esto, en acuerdo con Jucopo, se estableció dentro de los diálogos republicanos que existieron dentro de la Cámara y dentro de los diálogos entre las distintas fracciones, se dio y se acordó desde un inicio que la mesa directiva iba a estar en primer orden para el grupo de Morena, en segundo para el PAN y en tercero para el PRI. Creo que nosotros, como una institución seria, como una institución que siempre ha abonado al tema del respeto de los acuerdos, pues obviamente se esperaría que este resultado fuera el que se siguiera trabajando, el que llegara nuevamente al PRI como le corresponde en este tercer año, de acuerdo a su representatividad, de acuerdo a los resultados electorales y, por supuesto, a los acuerdos tomados en la Junta de Coordinación Política. Y sería lamentable que llegara el PT con estos pataleos que se están haciendo por tener la mesa directiva y jaloneos, pues sería lamentable que llegara un presidente de la directiva al que no le corresponde de acuerdo a los resultados electorales y con los señalamientos que acaban de hacer los propios diputados del PES, en donde se habla de inclusive de la compra de algunos votos de diputados para que se pasen a la bancada del PT y poder así estar peleando de acuerdo a los números que ellos pretenden llegar a tener por encima del PRI a poder tener la directiva. Creo que sería lamentable para la Cámara de Diputados que llegara un presidente que con estos señalamientos, bajo estos acuerdos y bajo estas circunstancias que lamentablemente no vendrían a ayudar mucho a la imagen de la Cámara de Diputados. Diputada, muchas gracias. Gracias. Senadora. Gracias. Gracias, Leti. Senadoras, senador, diputada, muchas gracias, diputados. Con esto damos por concluida la conferencia de prensa.